Una noche, a Michael Johnson le negaron una habitación en el lujoso Royal Crown Hotel, a pesar de tener su reserva confirmada. El recepcionista Richard Wells, con una frialdad calculada, dejó claro que no todos eran bienvenidos bajo ese techo brillante. Pero Michael tenía un movimiento inesperado, uno capaz de cambiar el destino de todo el edificio en cuestión de horas. Y escuchen bien, el giro de esta historia demuestra cómo la justicia puede alzarse donde menos se espera. El vestíbulo del Royal Crown Hotel brillaba bajo las lámparas de cristal, con alfombras rojas impecables y recepcionistas vestidos como si cada movimiento formara parte de un espectáculo. Todo parecía diseñado para transmitir exclusividad y prestigio. Michael Johnson, un empresario acostumbrado a crear tratos millonarios en rascacielos de Nueva York, entró con la misma seguridad que lo acompañaba siempre. Llevaba en la mano una carpeta con la confirmación de su reserva, un documento que para cualquier huésped era suficiente para recibir la llave de su habitación. Sin embargo, al acercarse al mostrador, percibió una diferencia inmediata. El recepcionista, Richard Wells, alto, de traje gris y sonrisa ensayada, cambió de expresión al verlo. Sus ojos recorrieron el vestíbulo con rapidez, como buscando testigos, y luego se fijaron en Michael con una frialdad que desentonaba con la cortesía mostrada segundos antes a otro cliente. «Buenas noches. Tengo una reserva a nombre de Michael Johnson», dijo Michael con voz tranquila, extendiendo el documento. Richard apenas lo miró. En la pantalla frente a él aparecía claramente la confirmación, pero su respuesta fue seca. «Lo lamento, señor, no hay habitaciones disponibles». Michael arqueó una ceja. Había visto cómo, justo antes de su turno, otro huésped sin reserva recibía con entusiasmo una suite. Señaló la pantalla. «Aquí está mi confirmación. La hice hace 2 semanas». El recepcionista se inclinó ligeramente hacia adelante, bajó la voz y añadió con una sonrisa rígida: «El hotel se reserva el derecho de admitir a sus clientes». El aire en el vestíbulo pareció espesarse. Varias personas que esperaban cerca dejaron de hablar y miraron la esquina. Michael sintió una oleada de indignación. No era la primera vez que enfrentaba un trato distinto, pero nunca lo había experimentado con tanta frialdad en un lugar que presumía de lujo y elegancia. Trató de mantener la calma, pero por dentro la furia crecía. Cada detalle, la sonrisa condescendiente de Richard, el murmullo de los curiosos, el contraste entre la hospitalidad mostrada a otros y la barrera levantada ante él, era una herida que ardía. En ese instante comprendió que no se trataba de un simple error administrativo. Era un mensaje silencioso y contundente. «Aquí no eres bienvenido». Michael no respondió. Tomó su carpeta con firmeza, se giró y salió del vestíbulo. No levantó la voz ni discutió, pero en sus ojos brillaba algo mucho más poderoso que la rabia inmediata. Una decisión que pronto cambiaría el destino de todos los que trabajaban en ese edificio. La puerta giratoria del Royal Crown Hotel se cerró tras él con un sonido seco, como si hubiera celado un juicio. Afuera la noche de la ciudad parecía indiferente a lo ocurrido. Los taxis pasaban veloces, las luces de los escaparates seguían brillando, la vida continuaba con su ritmo habitual, pero para Michael el tiempo se había detenido. Cruzó la calle lentamente y se apoyó en su automóvil. No encendió el motor. Permaneció allí con la carpeta de la reserva aún en sus manos, como si ese simple papel fuera testigo mudo de una traición. Abrió el sobre, revisó una y otra vez el correo impreso, buscando una explicación lógica, un error que justificara lo sucedido. Pero no había error. Lo que había ocurrido era demasiado claro. Encendió el coche solo para tener un refugio. El asiento de cuero, que tantas veces le había acompañado en viajes de negocios y triunfos, ahora se sentía frío, vacío. Afuera la fachada iluminada del hotel parecía burlarse de él, un palacio resplandeciente que abría sus puertas para unos y las cerraba para otros. Michael apoyó la frente en el volante. Respiró hondo, intentando ordenar la tormenta de emociones. Lo primero que sintió fue rabia. Pero pronto llegó algo mucho más doloroso: el recuerdo. Vio a su madre en la cocina de aquella pequeña casa en el sur de Chicago. Ella le explicaba con voz suave por qué no podían entrar a ciertos lugares, porque debía comportarse con una paciencia infinita aunque la vida no fuera justa.
Recordó a su padre que una tarde, vestido con su mejor traje, fue rechazado en un restaurante a pesar de haber ahorrado semanas para aquella cena especial. Su padre salió con una dignidad silenciosa, pero Michael nunca olvidó el vacío en sus ojos. Durante años había creído que los éxitos acumulados, los contratos firmados, las empresas creadas, los reconocimientos recibidos, eran suficientes para cambiar aquella historia. Había trabajado más que nadie. Había demostrado con hechos y con números que era capaz de llegar donde quisiera. Y sin embargo, esa noche, en el vestíbulo dorado del Royal Crown Hotel, se dio cuenta de que para algunos nada de eso bastaba. Las imágenes se agolpaban en su mente como un carrusel doloroso. Las miradas curiosas de los huéspedes, el murmullo en el aire, la sonrisa fría de Richard. Cada recuerdo era como una piedra más sobre sus hombros. Sintió un vacío en el estómago, una punzada que no provenía del presente sino de una herida antigua, reabierta sin piedad. Sacó su teléfono, podía llamar a un colega, a un asistente, pedir otra habitación en otro hotel de lujo. No era un problema de dinero. Tenía los recursos para dormir en la mejor suite de la ciudad esa misma noche. Pero no lo hizo, no quería otra cama ni otro servicio. Quería comprender cómo, después de tanto camino recorrido, seguía enfrentándose a la misma barrera invisible. La lluvia comenzó a caer suavemente, golpeando el parabrisas con un ritmo constante. Michael la observó sin encender los limpiaparabrisas. El sonido del agua le envolvió, como si el cielo mismo compartiera su tristeza. Cerró los ojos y por un instante se permitió sentir la soledad completa de aquel momento. Un hombre con éxito, rodeado de logros, pero sentado en la oscuridad de su coche, frente a un hotel que le negó la entrada. La madrugada avanzaba, el tráfico disminuía, y el reflejo de las luces en el asfalto mojado pintaba un paisaje casi irreal. Michael sabía que, si se dejaba vencer por esa herida, sería una noche más de impotencia. Pero en lo más profundo de su dolor comenzó a nacer una chispa diferente. No era aún una decisión clara, sino una intuición, un presentimiento. Aquella afrenta no quedaría sin respuesta. Se recostó en el asiento y dejó que el silencio de la madrugada le envolviera. La tristeza aún lo dominaba, pero debajo de esa marea empezaba a gestarse algo más fuerte. No lo sabía con certeza, pero esa noche se convertiría en el punto de inflexión de su vida. La lluvia había cesado cuando Michael abrió de nuevo su portátil en el asiento del coche. El reflejo de la pantalla iluminaba su rostro cansado, pero en sus ojos ya no había solo tristeza. La herida seguía allí, pero junto a ella había nacido una idea clara, precisa, imposible de ignorar. Marcó un número que conocía de memoria. Al otro lado de la línea, después de unos tonos, respondió una voz somnolienta. «Michael», dijo Aaron Miller, su abogado y amigo desde los días de universidad. «Necesito que averigües quién es el dueño del Royal Crown Hotel», respondió Michael sin rodeos. Hubo un silencio de asombro. «¿A estas horas? ¿Qué ha pasado?» «No importa ahora», dijo con un tono firme. «Lo que necesito es información. Y la necesito ya». Aaron, acostumbrado a las peticiones poco comunes de Michael, entendió que no se trataba de un capricho. Encendió su computadora desde Los Ángeles y comenzó a investigar mientras la voz de Michael se mantenía serena, aunque cargada de una tensión que no admitía discusión. Mientras esperaba, Michael miró la fachada del hotel frente a él. El edificio se erguía imponente, con sus ventanales iluminados y su bandera ondeando bajo el viento de la madrugada. Hasta hacía unas horas, aquel lugar representaba exclusividad y prestigio. Ahora para él simbolizaba algo muy distinto, un muro que debía derribar. Aaron regresó a la llamada. El propietario es un inversionista de Texas. Está buscando vender. Lo he confirmado en los registros. No había compradores serios hasta ahora. Michael sonrió apenas. Era como si el destino hubiera dejado la puerta entreabierta. Prepara una propuesta. No quiero alquiler, no quiero participación. Quiero todo el edificio. Aaron guardó silencio unos segundos, incrédulo. ¿Quieres comprar el hotel entero? Quiero que mañana, cuando salga el sol, ese lugar me pertenezca, respondió Michael con calma, como quien dicta una sentencia. El resto de la noche fue una sucesión de llamadas, correos y documentos electrónicos enviados a toda velocidad. Michael revisaba cada cláusula,
cada cifra, con la concentración de un cirujano. No se trataba de un arrebato. Era la decisión más fría y calculada de su vida. En los intervalos de espera recordaba los rostros de las personas que lo habían inspirado a llegar tan lejos. Sus padres, que a pesar de todo nunca dejaron de trabajar con dignidad. Sus maestros, que le enseñaron a no bajar la mirada. Y sus propios empleados, que veían en él un líder capaz de transformar obstáculos en oportunidades. La madrugada se fue transformando en amanecer. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados cuando Aaron volvió a llamarlo. Está hecho, la firma se completará en cuanto llegues a la oficina del notario. El trato es tuyo, Michael. Durante unos segundos, el silencio en el coche fue absoluto. Michael cerró los ojos y respiró profundamente. Había pasado de la humillación al dolor, del dolor a la decisión, y ahora estaba a punto de convertir esa decisión en un hecho irreversible. Encendió el motor. El rugido del vehículo no sonó como siempre. Esa mañana era un preludio de algo mucho más grande. En el espejo retrovisor, la fachada del Royal Crown Hotel seguía brillando bajo las luces. Michael la observó por última vez como un extraño. Sonrió con serenidad. La próxima vez que cruzara esas puertas, lo haría no como huésped rechazado, sino como el nuevo dueño. El amanecer bañaba la ciudad con tonos dorados y anaranjados cuando Michael salió de la oficina del notario. En sus manos llevaba la carpeta con los documentos que lo acreditaban como nuevo dueño del Royal Crown Hotel. Miró el cielo por un instante, respiró hondo y sintió que el aire fresco de la mañana tenía un sabor distinto. Ya no era el mismo hombre que la noche anterior se había marcado con la frente baja. El coche avanzó lentamente entre calles aún adormecidas, y en cada semáforo Michael repasaba en su mente la secuencia de los últimos acontecimientos. Era difícil creer que en tan pocas horas su vida hubiera cambiado de esa manera. Sin embargo, la claridad de su decisión le daba una fuerza que nunca había sentido antes, al llegar a la avenida principal. El hotel apareció frente a él, imponente como un palacio de piedra y cristal. Sus ventanales brillaban bajo la luz del sol, las banderas ondeaban en la entrada, y los botones ayudaban a los primeros huéspedes de la mañana. Michael estacionó el coche, bajó con paso firme y cruzó la entrada principal. El vestíbulo estaba lleno de movimiento. Maletas rodaban sobre el mármol, el murmullo de las conversaciones llenaba el aire y el aroma del café proveniente del restaurante se mezclaba con el perfume de las flores recién colocadas. Nadie en ese momento podía sospechar que la rutina diaria estaba a punto de romperse para siempre. Detrás del mostrador se encontraba Richard Wells, el mismo recepcionista que la noche anterior le había cerrado las puertas. Vestía impecable, su corbata perfectamente alineada, y saludaba mecánicamente a los huéspedes, pero cuando levantó la vista y vio a Michael acercarse, algo en su expresión se quebró. Su gesto pasó de la seguridad profesional al desconcierto absoluto. «Buenos días, señor», dijo con una sonrisa que intentaba mantener. Michael no respondió de inmediato. A su lado, Aaron llevaba la carpeta con los documentos. La colocó sobre el mostrador con un golpe seco que atrajo la atención de varios huéspedes cercanos. «A partir de este momento», anunció Michael con voz firme, «este hotel me pertenece». El murmullo del vestíbulo se detuvo como si alguien hubiera bajado el volumen de todo a la vez. Algunos huéspedes se giraron sorprendidos. Otros se acercaron discretamente para escuchar. Richard abrió la carpeta, leyó los papeles y su rostro perdió todo color. «Sí, como dice», balbuceó. «Exactamente lo que escuchaste», continuó Michael sin levantar la voz, pero con un tono que transmitía autoridad. «Anoche me negaste una habitación aunque tenía una reserva confirmada. Hoy esas naves, esas habitaciones y este edificio entero son míos». Un silencio espeso llenó el hall. Luego, desde el fondo, alguien comenzó a aplaudir. Otro lo siguió. En pocos segundos, los aplausos se multiplicaron hasta convertirse en una ovación. Michael se volvió hacia la multitud. No buscaba humillar a nadie, sino enviar un mensaje claro, un mensaje que trascendiera el instante. «Escúchenme bien todos», dijo, elevando la voz lo suficiente para que resonara en el amplio vestíbulo. «Desde hoy, en este lugar no habrá espacio para la exclusión ni para el desprecio. Cada persona que cruce estas puertas será recibida con el mismo respeto. Porque el verdadero lujo no se mide en alfombras rojas ni en lámparas de cristal, sino en la dignidad con la que tratamos a los demás.
La ovación creció con fuerza. Algunos huéspedes levantaron sus maletas y aplaudieron de pie. Los empleados intercambiaban miradas. Algunos incrédulos, otros emocionados, varios con lágrimas contenidas. Era evidente que para muchos de ellos también significaba un cambio profundo. Richard permanecía inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Michael lo miró un instante y añadió con calma. Tu futuro en este lugar dependerá de lo que hagas a partir de ahora. Aprende la lección, porque aquí nunca más volverá a repetirse lo que ocurrió anoche. Luego, Michael comenzó a subir lentamente la gran escalera de mármol. Cada paso resonaba con fuerza, y el murmullo de admiración lo seguía detrás. Desde lo alto se detuvo, miró hacia el público reunido en el vestíbulo y alzó la voz una vez más. El Royal Crown Hotel será recordado no solo por su lujo, sino por la manera en que honra a cada persona que cruza sus puertas. Los aplausos estalaron con más intensidad que nunca. Una huésped mayor levantó el brazo en señal de apoyo, una pareja joven se tomó de la mano conmovida, y un grupo de empleados se abrazó discretamente. Michael se quedó allí unos segundos, contemplando la escena. Sintió que en ese instante el edificio ya no era solo suyo por contrato, era suyo porque lo había transformado en símbolo. La herida de la noche anterior no desaparecería jamás, pero había logrado convertirla en un legado de respeto y dignidad. Mientras observaba los rostros emocionados en el vestíbulo, comprendió que había dado un paso más grande que cualquier negocio anterior. No se trataba de riqueza ni de poder. Se trataba de demostrar que incluso frente a la injusticia más fría, un hombre podía levantarse, resistir y cambiar la historia. El eco de los aplausos siguió resonando en su interior mucho después de que bajara la mirada. Michael supo que aquel día, más que comprar un edificio, había ganado algo mucho más valioso, el derecho de reescribir las reglas.